Buenas noches, soy María Eugenia Correa, teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy les voy a hablar sobre la teología de San José, vidas, obras, devoción. El Papa León XIII aprueba el 5 de julio de 1983 el miércoles como el día consagrado a San José. Mucha casualidad que hoy es miércoles y me invitaron a dar esta charla. Bueno, vamos a empezar y al final los que tengan preguntas me las harán. El nombre de San José. El nombre, como sabiamente enseñó Santo Tomás, se impone a cada uno de los hombres por una razón humana o por inspiración divina. Los nombres de cada uno tienen su origen en alguna particularidad de la persona a quien se le imponen, a veces por el tiempo, así se les da el nombre de algún santo por el día de su fiesta, otros por el parentesco, de ahí poner al hijo el nombre del padre o de algún otro familiar, o también por algún acontecimiento como lo hizo José, llamando Manasés a su primogénito, diciendo: Dios me ha hecho olvidar todas mis penas y toda la casa de mi padre. En cambio, los nombres que expresan divina disposición siempre expresan algún don divino gratuito concedido. Así se dijo a Abraham: y ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque yo te haré padre de una muchedumbre de pueblos. 3 son los motivos por los cuales creemos que el esposo de la bienaventurada Madre de Dios recibió del cielo el nombre de José. Primeramente, porque es realización de una figura, pues aquel José, hijo de Jacob, de quien tantas cosas dice en los capítulos del Génesis, es figura tanto en la fidelidad a su Señor, no osando tocar a su esposa, como en la castidad que en ello manifestó. En segundo lugar, por la sucesión de los hechos, no sabemos expresamente por qué este justo se le puso el nombre de José. La Escritura lo calla, mas nos consta suficientemente si consideramos que no debía carecer de los dones concedidos a Abraham, Jacob y Pedro, pues San José sobrepasa a estos incomparablemente como esposo de la Madre de Dios y padre putativo de su Hijo. La tercera razón nos la proporciona el mismo nombre. José quiere decir aumento o adición, según dice en el Génesis. Acordémonos del patriarca José, vendido a los egipcios. Este no solo lleva su nombre, sino la imitación de su castidad, de su inocencia y de su gracia. Aquel vendido por sus hermanos prefiguró la venta de Cristo. Este, huyendo de la envidia de Herodes, llevó a Cristo a Egipto. Es aquel siervo fiel y prudente a quien el Señor constituyó guardián de su madre, nutricio de su hijo y único fidelísimo coadjutor del gran consejo en la tierra. La patria de San José. José fue galileo de origen. Sabemos por el testimonio de la Escritura que la provincia de Galilea estaba cerca de Jerusalén y era habitada por judíos y gentiles. Fue conveniente que José naciese en Judea por 3 razones. La primera, por el ministerio que tenía que desempeñar siendo el educador del Salvador de los judíos y de los gentiles. La segunda, por las circunstancias del lugar. Judíos y gentiles tenían una mala reputación. Así leemos en San Juan: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y la tercera, por el significado de este nombre. Galilea quiere decir revelación o transmigración. En esta transmigración conoció José la distinción entre la vida activa y la contemplativa. Ahora vamos a ver la genealogía de San José. Motivos por los que se halla en la Escritura. Al escribir San Mateo, la genealogía de San José se expresa así: y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La glosa comenta: corona todas las generaciones de los padres de José, esposo de María, por eso dice: y Jacob engendró a José.
En José concluye la enumeración de los padres. Después de haber enumerado a los progenitores y terminado en José, añade esposo de María, manifestando así que solo por este motivo ha puesto su nombre en la genealogía. Preguntan algunos, ¿cómo teniendo la Virgen un árbol genealógico tan noble y excelente, no figura en la genealogía sino en cuanto a la esposa de José? Y si alguien pregunta por qué las Sagradas Letras no señalan la genealogía de las mujeres, contestaremos: por ser este el sexo menos digno, el segundo por la naturaleza, el primero en la culpa y el más débil. En conformidad con esto, escribe San Pablo: la mujer aprenda en silencio, con plena sumisión. No consiento que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que mantenga en silencio, pues primero fue formado Adán y después Eva. De lo antes dicho se origina una cuestión, y es que si a las mujeres no se les incluye en la genealogía por los motivos indicados, la verdad es que la genealogía de la Virgen María queda hecha por la de su esposo. Por eso dice esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Es precisamente por esto que no incurrió en la maldición de Eva, así como también por excelencia de su dignidad y por la virginidad maternal. José figura en esta genealogía como el último de los padres del Antiguo Testamento. Su nombre procede al de María y por su origen se indica la realeza de Cristo. Así, de José, Joseph en latín, tenemos la justicia de David, la obediencia de Abraham, la sabiduría de Salomón, la experiencia del destierro de Jeconías, la paciencia de Zorobabel y la humildad en los últimos padres que fueron de condición humilde. La nobleza de José. Hay una doble nobleza, la nobleza de sangre y la del alma o del espíritu. La de sangre tiene su origen en los padres naturales, ricos y poderosos. El alma no se transmite, la sangre sí. Y Dios y la naturaleza suelen infundir una forma más noble a la materia, mejor proporcionada. En ambas noblezas resplandeció San José. Por un lado, es hijo de Abraham, que fue riquísimo, y de sus descendientes. Y se cree razonablemente que mediaban tantas generaciones entre Abraham y José. La familia de José pertenecía a la casa de David, como afirma San Lucas. José, distante de David 28 generaciones, era un sencillo artesano, y Dios, para exaltar su humildad, lo eligió esposo de la bienaventurada Virgen. Así, al decir que el humilde carpintero era de la casa de David, se une a la humildad su origen noble y patriarcal, y se honra su pobreza, pero que entiendan los ignorantes que se puede ser pobre y noble al mismo tiempo, más aún San José con su noble ejemplo de pobreza y humildad. Bueno, ahora vamos a hablar de las fiestas de San José. Hay ciertas fiestas que se crean por motivos contingentes. Por ejemplo, cuando había problemas con los trabajadores, el Papa Pío XII instituyó una y puso como patrono de la clase obrera a San José el 1 de mayo. Pero ahora que desaparece el sentido del trabajo, esto pierde interés e incluso es memoria libre. La más importante es la fiesta del 19 de marzo, establecida probablemente por Gregorio XI en el siglo XIV y fijada como solemnidad por Pablo VI en 1969, en la cual lo veneramos como esposo de María y por ende como padre de Jesús. También sobre ese día recae el reconocimiento de patrono de la Iglesia Universal, lo cual es el cuerpo místico de su Hijo Jesús. Como vemos, todo está relacionado. También existía la fiesta del desposorio de José y María el 23 de enero, que aunque no se celebra oficialmente, podemos aprovecharla porque si queremos hablar de la familia, vale la pena promoverla. Pensemos, ¿qué aprendió Jesús de José? Aprendió la experiencia, que es algo muy distinto del conocimiento especulativo. Aprendía de la vida humana porque fue verdaderamente niño, joven, trabajador. Aprendió a hablar, a rezar, a leer la palabra de Dios al lado de sus padres. Y algo muy importante, Jesús lo honró llamándolo papá, como llamaba a su padre Abba.
A José lo llaman el santo del silencio. José, al igual que María, guardaba todo en su corazón. No lo dice el Evangelio, pero es claro que él meditaba. Estamos haciendo un estudio teológico sobre las representaciones artísticas que presentan a José con un libro, como se le ve también a María cuando recibe al ángel, para demostrar que ella veía en la voluntad de Dios lo que debía hacer. También en la iconografía vemos a José que lee el libro. No solo era el trabajador, sino que leía y buscaba entender qué debía hacer para cumplir la voluntad de Dios. La Redemptoris Custos reitera que estaba junto a María, por lo que es claro que meditaba con ella todo en su corazón. Podemos ver por qué en las imágenes se ve a José con una flor, otras veces con un bastón que florece. ¿Será lo mismo? No. El bastón es la rama floreciente del almendro que hizo brotar Dios para elegir al sumo sacerdote Aarón como el custodio del tabernáculo en el libro de Números capítulo 17 versículo 16. Ahora es José a quien Dios ha elegido directamente como custodio de un tabernáculo más precioso que es Jesús. Vemos que el almendro en hebreo significa vigilante y es la primera flor que aparece en primavera y avisa que ha llegado la estación. Por eso es San José quien nos avisa que la encarnación ha llegado. Si vemos los cuadros hasta fines del siglo XIX, siempre era así, pero los pintores no entendieron bien y han introducido un lirio o azucena que significa la pureza, pero olvidando que lo más importante es la elección. Los padres de la iglesia hasta San Bernardo hablaban con gran respeto de San José. Tengamos en cuenta que ellos no tenían los manuales de teología de hoy, sino solamente el Evangelio y principalmente Mateo que se leía en la iglesia. ¿Y qué se leía? Era la genealogía de Jesús y ninguno podía escapar de ella. Por eso todos la describían como una teología bellísima. Bueno, de pronto han oído hablar de la devoción a la buena muerte. Miremos de dónde viene. Esto surge porque le interesa a la gente morir bien. Si él murió en medio de Jesús y María, qué mejor que morir así, ¿no? Es una devoción, no es teología, pero esta devoción debe llevarnos hasta la misma fuente. Ahora vamos a ver 8 datos que tal vez no sabías sobre San José. No hay palabras de San José en las Sagradas Escrituras. Él protegió a la Inmaculada Madre de Dios y ayudó a crear al Señor del Universo. Sin embargo, no hay ninguna cita de él en los Evangelios. Más bien fue un silencioso y humilde servidor de Dios que desempeñó su rol cabalmente. Segundo, San José es muy poco mencionado en el Nuevo Testamento. Se menciona a San José en San Mateo, San Lucas, una vez en San Juan. Alguien llama a Jesús el hijo de José, y eso es todo. Él no es mencionado en San Marcos o en el resto del Nuevo Testamento. Tercero, su salida de la historia de los Evangelios no es explicada en la Biblia. Es una figura importante en los relatos de la Natividad del Señor en San Mateo y San Lucas, y es incluido en los pasajes que relatan el momento en que Jesús se perdió a los 12 años y fue encontrado en el templo. Pero eso es lo último que oímos de él. María aparece varias veces durante el ministerio de Jesús, pero José se fue sin dejar rastro. Entonces, ¿qué le sucedió? Varias tradiciones explican esta diferencia diciendo que José murió alrededor del cumplimiento número 20 de Jesús. Cuarto, San José era viudo y anciano. La Escritura no nos dice la edad de San José, cuando se casó con María o sobre su vida anterior. Sin embargo, por mucho tiempo se le representó como un hombre de edad avanzada, aparentemente basándose en un texto del llamado Protoevangelio de Santiago, un evangelio apócrifo del que se desprende que San José había estado casado anteriormente, tuvo hijos de este matrimonio y quedó viudo. Según esa tradición, San José sabía que María había hecho el voto de virginidad y fue elegido para casarse con ella para protegerla, debido a que era anciano y no estaría interesado en tener una nueva familia. Esta idea fue rebatida a lo largo de la historia por grandes santos como San Agustín.
La veneración a San José se remonta al menos al siglo IX. Uno de los primeros títulos que utilizaron para honrarlo fue Nutritor Domini, que significa guardián del Señor. Sexto, San José tiene dos fiestas: la solemnidad del 19 de marzo y la fiesta de San José Obrero, Día Internacional del Trabajo, es el 1 de mayo. También está incluido en la fiesta de la Sagrada Familia el 30 de diciembre y sin duda forma parte de la historia de la Navidad. Séptimo, San José tiene múltiples patronazgos. Es el patrón de la Iglesia Universal, el patrón de la buena muerte, de las familias, de los padres, de las mujeres embarazadas, de los viajeros, de los inmigrantes, de los artesanos, de los ingenieros y trabajadores. Es también el patrón de las Américas, de Canadá, de China, de Croacia, de México, de Corea, de Austria, de Bélgica, de Perú, de Filipinas y Vietnam. Octavo, la josefología. Entre las subdisciplinas de la teología son conocidas la cristología y mariología, pero ¿sabías que también existe la josefología? San José ha sido una figura de interés teológico durante siglos. Sin embargo, a partir del siglo XX, algunas personas empezaron a recoger opiniones de la Iglesia acerca de él y lo convirtieron en una subdisciplina. Bueno, hemos concluido esta charla. Si tienen alguna inquietud, pueden hacer preguntas. En este momento vamos a hacer la oración final. Entonces todos nos vamos a poner en la presencia del Señor y vamos a poner en nuestra mente las personas que necesitamos o que nos han pedido que necesitan oración de nosotros. Y también vamos a pedir por todo el mundo para que esta pandemia no siga trayendo tantos muertos. Buenas noches, que tengan un feliz amanecer. Oración a San José. Glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles, venid en mi auxilio en estos momentos de angustia y dificultad. Tomad bajo vuestra protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti, que no se diga que os he invocado en vano, y puesto que vos podéis todo ante Jesús y María, mostradme que vuestra bondad es tan grande como vuestro poder. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.